Muy bien, nos acompaña Joseph Dager, él es historiador y analista político y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Joseph? ¿Qué tal, Mirta? Muchas gracias, encantado de estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Vamos a hablar un poco de coyuntura, política, electoral, por supuesto, y sobre todo aquello que nos espera en los siguientes meses. Hay mucha expectativa, lo conversamos un poco fuera del aire, sin duda el ánimo, ¿no? es cada vez mejor, no existe la posibilidad de que muchas cosas buenas pasen, sin embargo, esto es una posibilidad. Así es una posibilidad, yo creo que es una posibilidad razonable, es una posibilidad sin duda deseable, pero creo también que es una posibilidad razonable y va a depender del concierto de una serie de circunstancias y por supuesto también de voluntades. Yo creo que el presidente Vizcarra ha comenzado haciendo lo que tenía que hacer. Creo que ha dado 2 o 3 mensajes en su discurso que son mensajes importantes, que son mensajes buenos, que son mensajes que racionalmente nos permiten albergar esperanzas, pero que son esperanzas. La cosa no depende solamente del presidente Vizcarra. La etapa de esperar de qué es lo que pueden hacer los grandes hombres, o los héroes, o los príncipes, El Salvador. Esa etapa ya pasó. Aquí depende de que haya un concierto de circunstancias, un concierto de voluntades, lo que pueda hacer el Poder Ejecutivo, lo que quiera colaborar para hacer el Congreso, los poderes, también por supuesto la situación económica, los poderes fácticos, los poderes económicos. Creo que el presidente Vizcarra hace bien cuando dice que va a tener un gabinete totalmente nuevo. Yo me atrevería a decir que no solamente sea totalmente nuevo, sino que sea un gabinete con peso propio, un gabinete de personalidades. Si tuviéramos que hablar de la historia del Perú, podríamos hablar de varios gabinetes que han habido en la historia del Perú en el siglo XIX, el llamado Gabinete de los Talentos, por ejemplo, en la época del intento de reconquista española, o para no irnos muy lejos, el gabinete del presidente Paniagua, ¿no es cierto? Es verdad que en ese momento era un gabinete de transición, era un gobierno de transición. El gobierno, a diferencia de este. El gobierno del presidente Vizcarra no debe ser un gobierno de transición. El presidente Vizcarra debería terminar el periodo para el que fue elegido el presidente Kuczynski, para el que también fue elegido el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra fue elegido por si acaso ocurría una situación como esta. Esta es la labor de un vicepresidente, de manera que el vicepresidente debería terminar ese periodo, pero de alguna manera sí es un gobierno de transición, y yo creo que así podríamos entenderlo, un gobierno de transición a una nueva forma de hacer política. Esta clase política manchada por la corrupción, esta clase política manchada por Odebrecht, esta clase política manchada por los apetitos personales, tiene que terminar, tiene que irse. Y la mejor forma es poner un gabinete de personalidades, la mejor forma es poner un gabinete con peso propio que quiera terminar el periodo del presidente Kuczynski aportando al Perú. Me dio mucha curiosidad cuando hacías este retroceso en el tiempo a propósito de los gabinetes que ha tenido nuestro país. En la actualidad, según lo que tendríamos que haber aprendido con la historia política del Perú, ¿qué tipo de gabinete necesitamos más allá de las personalidades que bien has mencionado, ¿no? ¿Dónde quedan, por ejemplo, lo técnico y lo político, ¿no?, que tanto se ha discutido en estos últimos meses? Yo creo que necesitamos un gabinete de ancha base. Esto no es lo mismo que decir multipartidario. Yo creo que necesitamos un gabinete de ancha base, y con eso quiero decir que no tiene que estar únicamente en los partidos políticos. Yo creo que tiene que estar en la academia, en las universidades. ¿Dependiendo del sector? Dependiendo del sector, por supuesto, en los centros de investigación, en manos de especialistas, en manos también de gente con manejo político, que no necesariamente tienen que ser los políticos que ya conocemos,
o los que hemos conocido. Es que inmediatamente cuando hablamos de manejo político entendemos que tiene que ser justamente una personalidad que lleve años en política. Pero no necesariamente. ¿No? Yo creo que los profesores universitarios tienen manejo político. Yo creo que las personas que están asociadas a los gremios profesionales tienen manejo político. Yo creo que los que están en los consejos nacionales tienen manejo político. Yo creo que debemos entender el manejo político como la forma de acercarnos al poder, la forma de bien acercarnos al poder. Yo creo que el manejo político tiene que ver con la buena negociación. Yo creo que el manejo político tiene que ver en cómo logramos el acuerdo de voluntades. Manejo político tiene que ver también cómo lideramos para lograr determinados acuerdos. La representación del ciudadano y sus intereses. Y por supuesto el manejo político tiene que ver cómo llegamos a determinados logros ciudadanos, ¿no? Eso está en los partidos políticos, sin lugar a dudas, pero también está en otros ámbitos de representación de la ciudadanía. La política no es exclusiva de los partidos políticos. Exacto. Yo, si fuera el presidente Vizcarra, acudiría también a las regiones, acudiría, repito, a los especialistas, acudiría también a las empresas responsables, pero marcaría distancia con ese estilo tecnocrático, empresarial, que no o estrictamente empresarial, ¿no? Que no ha dado muchos resultados, y marcaría distancias también con esta obstrucción tan perjudicial que alguna representación política del Congreso ha tenido, ¿no? A tu entender, ¿qué es lo que en este momento demanda la población si hablamos de esta recuperación de la estabilidad? Yo creo que la población tiene pedidos muy concretos. Yo creo que en este momento la población está hastiada de la corrupción y creo que el presidente debe liderar la lucha contra la corrupción y debe mandar mensajes muy específicos contra esto. Yo creo que ha empezado a hablar de la institucionalidad. Recuperemos la institucionalidad, refundemos la institucionalidad, vayamos por allí, ataquemos la corrupción, tengamos mensajes claros sobre eso. Otra cosa que preocupa mucho a la población, sin duda, es la inseguridad. Sí. Tenemos que atacar la inseguridad, tenemos que darle esos mensajes que la población va a valorar. Y creo que el presidente Vizcarra va a hacerlo, porque además lo ha dicho, tiene que ser una política suya la educación. El presidente Vizcarra en Moquegua hizo por la educación cosas importantísimas, tremendos logros. Es un presidente que tiene las palmas magisteriales, ¿no? Fue condecorado con las palmas magisteriales por el gobierno anterior. Yo creo que eso es importantísimo. Es casado con una educadora, es hijo de una educadora, y por lo tanto yo creo que ese puede ser también un eje de su gobierno en donde puede, digamos, voltear la página de la última etapa del gobierno del presidente Kuczynski, que en educación, la verdad, no ha estado muy bien. No deberíamos entender el gobierno del presidente Vizcarra como una especie de PPK-2, ¿no? Muy bien. No. Debe terminar el periodo del presidente Kuczynski, sin lugar a dudas, pero quizás sí, repitiendo la idea del principio, podríamos entenderlo como una transición hacia una apuesta por una política nueva, por una clase política nueva, por una forma de entender la política de otra manera, y para eso al presidente Vizcarra lo tiene que ayudar ese gabinete de personalidades que ojalá nombre, contra las que ese Congreso quizá no se va a atrever a atacar tanto como hemos visto en los últimos tiempos, y quizás la población va a apoyar mucho más decididamente. Solo el presidente Vizcarra va a ser poco lo que va a poder lograr, pero si logra liderar este concierto de voluntades, yo creo que los resultados los vamos a ver más pronto que tarde. Ha dicho además, ¿no?, que basta ya de enemistad y pugna entre los poderes del Estado, ¿no?, que esto tiene un impacto sumamente negativo en el país porque lo que hace es retrasar justamente la agenda pendiente. Sin lugar a dudas, ¿no? Ya ha dicho una frase muy interesante, que ningún poder avasalla a otro.
hemos visto pugnas entre poderes, eso hay que evitarlo, pero tampoco hay que entrar en una negociación que signifique solamente ceder, ¿no? Ahí no hay negociación. Ahí no hay negociación. El Poder Ejecutivo no puede estar únicamente cediendo a determinadas cuestiones que le pide el Legislativo o cualquier otro poder. A veces el presidente Kuczynski y el Ejecutivo en ese momento, tal vez en un mal entendido afán por la gobernabilidad, terminó cediendo demasiado. Y claro, si yo pido y me dan, al final voy a pedir cada vez más. Y quizás el presidente Kuczynski no supo dar el pare en el momento en el que debió darlo. Yo creo que el presidente Vizcarra tiene que tener ese ejemplo, tiene que mirarse en ese espejo, aunque no tiene, por supuesto, un partido político muy fuerte detrás, aunque no tiene operadores políticos muy fuertes detrás. Claro, ¿dónde conseguir esa solidez, ¿no? Tiene que dar esos mensajes claros. Y yo creo que esa solidez puede conseguirla en un primer momento en este gabinete de personalidades. Ahora, también se ha hablado muchísimo pues sobre aquellas demandas, necesidades, como bien decías tú, no solo de las organizaciones políticas, sino del ciudadano, pero qué tan enlazadas están, es decir, qué tanto el legislativo responde verdaderamente a la demanda del ciudadano. Sí, claro, lo que pasa es que el ciudadano está harto, el ciudadano, y con lógica razón, el ciudadano luego de esta década terrible que fue la década de los 90 en el Fuji-montesinismo, en vez de aprender las lecciones, como tú decías hace un momento, en vez de tener una década mejor, hemos visto una corrupción espantosa dirigida por Odebrecht, ¿no? Sin embargo, yo diría que con todo y con todo, lo de los 90 fue peor, ¿no? Y al ver lo que malamente llamamos Kenji videos, porque de pronto deberíamos llamarlos Keiko videos, así como llamábamos los Vladi videos, estos deberíamos llamarlos ¿Quién está a Keiko cargo de la videos, producción del video? O Mamani videos, ¿no? Vemos un regreso a los 90, ¿no? Porque ahí no era una empresa que corrompía al Estado, como hemos visto con Odebrecht. En los 90 era el Estado que corrompía a toda la sociedad. Entonces, a sus propias instituciones. Y a sus propias instituciones, ¿no? Entonces, claro, estamos hartos de eso. Pero, por otra parte, la población no solamente está harta del Ejecutivo, sino también del Legislativo, ¿no? El Legislativo tiene incluso una menor aceptación que el Ejecutivo, tiene una aprobación menor. Y esto, por supuesto, tienen que darse cuenta también el Ejecutivo, tiene que tomar nota de eso también. En ese sentido, yo creo que el Congreso, tiene que hacer un mea culpa también, y por eso tiene que haber este concierto de voluntades para que el sistema también sea viable. Y por eso esos logros pequeños, pequeños entre comillas, esos logros que la población pueda ver de todos los días van a ser fundamentales para la aprobación, la popularidad en la ciudadanía del gobierno del presidente Vizcarra, que va a ser también fundamental para su propia solidez. Ahora, por otro lado, se habla también de recuperar la confianza en el Ejecutivo, ¿no? De acrecentar la credibilidad en la política, pero eso no debería ser un objetivo en sí mismo, ¿no? No es finalmente una consecuencia de las propias acciones del gobierno en favor de la ciudadanía. Sí, claro, sin duda. Hacia ahí deberíamos ir, ¿no es cierto? Hacia ahí deberíamos ir. ¿La credibilidad viene cuándo, no? Lo que pasa es que hemos, por propia acción de la misma clase política, hemos tenido muy desacreditada la actividad política. En contra. Totalmente en contra, ¿no? Por eso yo decía, yo creo que tenemos la gran oportunidad, las crisis siempre son una ventana de oportunidad. Yo creo que tenemos la posibilidad y la gran oportunidad que este gabinete sea un gabinete de transición, no en el sentido de terminar el periodo, tiene que terminar el periodo, sino de transición hacia por fin hacer de la política lo que debe de ser, hacia acabar con esta clase política, hacia que los jóvenes comiencen a militar en partidos políticos y hacia obtener una clase política renovada.
y el primer gesto para eso es tener un gabinete renovado de verdad. Perfecto. Bueno, hasta el momento se han compartido algunos nombres, ¿no? No tenemos a un gabinete, se va a tener el gabinete, como lo ha dicho el presidente Vizcarra, en los próximos días. Más allá de cuáles sean los nombres que integren este gabinete, ¿cuál debería ser la actitud a tomar una vez convocado? Yo creo que el gabinete tiene que ponerse 2 o 3 objetivos o metas ejes. Probablemente, como ya lo dijo el presidente, la educación sea uno de ellos. Sin lugar a dudas, la lucha contra la corrupción, como decíamos hace un momento, yo creo que ahí el presidente tiene que ser el líder. Y, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, ¿no? Yo creo que la seguridad ciudadana tiene que estar permanentemente presente en los objetivos del gabinete. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Josep, por habernos acompañado esta mañana. Hemos conversado con Josep Dager, historiador y analista político.